Señora, señor, jóvenes, es para mí un placer muy grande poderles transmitir esta conferencia dedicada a un tema tan importante como son las parejas y los matrimonios. Esta conferencia va a tener un hilo conductor. Ese hilo conductor va a estar logrado con una disciplina que está concatenada con lo que es el matrimonio, que es la programación neurolingüística, disciplina que busca la excelencia en la comunicación humana, pero también estudia lo que es el impacto de las palabras en el otro y en mí, porque la programación neurolingüística o PNL es una disciplina que actúa sobre dos tipos de lenguaje, el interpersonal y el intrapersonal. El interpersonal es el lenguaje con que me comunico con los demás. El intrapersonal es el diálogo interno que tengo conmigo mismo. ¿Qué me digo? Y es sumamente importante, porque de acuerdo a cómo me hable, van a ser los resultados de mi vida. Por ejemplo, si yo voy a buscar trabajo y me voy diciendo que en realidad estoy bien capacitado, bien preparado, tengo todas las condiciones para lograrlo, voy a tener un resultado. Si en cambio me digo lo contrario, y es muy posible que no. También la PNL está colmada para una mejor identificación y demostración de metáforas, para que a ustedes les sea más fácil poder entenderla. Nos basamos nosotros en un axioma muy conocido ya en este momento, que dice, de acuerdo al lenguaje que nos comunicamos, si no te agrada lo que recibes, presta atención a lo que emites, porque muchas veces somos nosotros los que producimos la reacción en la otra persona, buena o no. Pero también está basada, la PNL, en el autoconocimiento, que es conocer las cualidades propias del ser humano. Cómo me comunico habitualmente, cómo hablo con los demás, qué lenguaje utilizo habitualmente. Y también saber de mis cualidades, cuáles son mis fortalezas o cuáles son mis debilidades para poder conocerme mejor y poder actuar continuando con el segundo paso, que es el autoliderazgo. El autoliderazgo es la capacidad de equilibrio interno que hemos logrado con la sabia conducción de lo mental, de lo emocional y de lo espiritual. Y es para potenciar también las fortalezas o ratificar también si es que es necesario. O sea, en una palabra, lograr el poder personal, o sea, el crecimiento personal, como le llaman algunas personas en especial. Entonces, todo esto se conjuga en un punto final, que es el liderazgo. Y el liderazgo es un conjunto de habilidades individuales, innatas o adquiridas, que un individuo manifiesta para influir en otros, estimulándolo en sus destrezas, transformándolo de grupo a equipo, conteniéndolo en la conquista de los objetivos determinados. ¿Y por qué hablo que transformarlo de grupo a equipo? Si ustedes buscan en el diccionario, son sinónimos, pero no para la PNL. Grupos para la PNL significa un conjunto de individualidades que tienen objetivos diferentes. En cambio, el equipo es un grupo de individualidades, pero que tiene un solo objetivo. Además, está colmado de lo que es la sinergia de todos. No solamente se pone lo mental, sino lo espiritual y lo emocional en el logro de esos objetivos que realmente están propuestos. También vamos a hacer un repaso para conocer la representación de cada uno sobre qué es la vida. Y la vida es un aprendizaje permanente de vivencias o materias que rendir para no repetir.
y que las personas que forman nuestro entorno, nosotros mismos, aunque parezca increíble, muchas veces las convocamos. Y ellos seguramente van a ser nuestros maestros para poder evolucionar en ella. Como les comenté anteriormente, la PNL está colmada de lo que son metáforas y les voy a comentar metafóricamente qué significa para mí la vida. Es una línea. Esa línea, como ustedes saben, está compuesta por puntos. Esos puntos son los secretos de la vida, los detalles de la vida. Y esos detalles muchísimas veces se nos pasan por alto. Y en realidad eso a veces nos consigue o nos trae muchísimos problemas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que la toman a la vida como si fuera un partido de fútbol, amistoso. Y realmente la vida no es amistosa, no es mala, no es grotesca. La vida es una realidad, pero no del todo amistosa a veces. Y lo que pretende la PNL es que busquemos la excelencia en todos los actos en que la desarrollamos. Fíjense qué importante. Somos posiblemente los únicos seres de este universo, o llamado ahora multiversos, con B corta. Y que tenemos esa posibilidad de disfrutarla, esa oportunidad de recorrerla visualmente, descubriendo estrellas. Y hasta muy pronto iremos a transitar por estos multiversos con el paso del tiempo y con nuevas naves. Pero mi expectativa es transmitirle a ustedes este amor que es conveniente tener por la vida, que nos sirve muchísimo en lo que refiere a lo que es la familia. También es muy importante que conozcamos una máxima que hay y que se ha valorado más a partir del 21 del 12, que es el estado de conciencia. Para el que no esté en el tema, el estado de conciencia en la PNL significa el darse cuenta. Y para algunas religiones es el despertar. Pero hay que saber en qué porcentajes estamos en el estado de conciencia. Fíjense qué notable. En realidad, lo que hacemos habitualmente es el 5% solamente de todo lo que decimos, pensamos, hablamos, nos desarrollamos en la vida. El 5% solamente lo hacemos en estado de conciencia. Lo demás es inconsciente. Fíjense, les voy a dar algunas metáforas para que ustedes puedan identificar. En una oportunidad, en uno de los cursos que tenemos habituales con mi esposa, en una de las actividades que tenía que pasar una de las chicas, porque la mayoría son mujeres, al frente a hacer una práctica. Y sus compañeras, eran todas mujeres, sus compañeras le hacían algunas preguntas y entraron en el tema. En un momento, esta chica se puso a llorar. Y entonces le preguntábamos a qué se debía tal llanto. Y nos comentaba que en su actividad laboral durante el día había tenido la posibilidad de entrevistarse con varias compañeras de trabajo que le habían transmitido muchos problemas personales a ella. O sea, dejándole esa carga de catarsis, de energía negativa a ellas. Seguramente sus amigas se habrían liberado de ellas, pero no esta chica. Entonces, eso lo hacemos en estado de conciencia, porque a veces tomamos un familiar íntimo, lleno de afectos, a transmitirle nuestros problemas, que seguramente la solución está en nosotros. Pero como no nos animamos a enfrentarlo, lo transmitimos en otros. Y las catarsis no suelen ser buenas, porque hay que darle solución a los problemas. Y cuando las catarsis las hacemos con amigos, con íntimos, peor, porque le dejamos el problema a ellos. Entonces, ¿qué sería conveniente?, me preguntaban esas alumnas. Bueno, desde mi punto de vista, hay gente especializada para escuchar este tipo de temas y darle solución si es posible y no asociarse a ese problema, que son los profesionales. Por ejemplo, si tuviéramos un problema de escolaridad con algún hijo nuestro, nos tendríamos que referir al psicopedagogo. Él tiene su contestación apropiada. Y si no, a un psicólogo, a un psiquiatra, de última, a un sacerdote, a un rabino, que ellos están
capacitados para darnos una respuesta o quizás escucharnos, pero sin que lo afectemos. Nosotros, vuelvo a repetirle, inconscientemente se lo transmitimos a un ser querido. Imagínense el impacto de las palabras que recién estamos viendo y descubriendo, cómo afectará la parte interna de esa persona amada a la que le tenemos esos problemas y que no nos pueden ayudar. Solamente escuchar, pero quedarse en un estado interno quizás deplorable. Por eso es conveniente cuidar muchísimo las palabras que emitimos o nos decimos. Fíjense que ha salido de moda y no hace mucho tiempo un libro que se llama Los mensajes ocultos del agua, desarrollado por el doctor Masaru Emoto. El doctor Emoto hizo algo extraordinario para esta época: la conjunción de la ciencia con la espiritualidad, que eran antagónicos. Él pudo demostrar que no es tan así. Fíjense, para los que no han leído ese libro, que está colmado de fotos que lo demuestran, él observó y consiguió agua de distintos lugares del planeta y los invirtió en una vasija. A esa vasija congeló su agua interna y la puso bajo microscopios electrónicos para observar las partículas, cómo tenían su cambio ante distintos acontecimientos. Estas partículas tenían una forma en especial cuando se hablaba en su entorno de palabras amorosas, de pensamientos positivos, de oraciones. Sus vértices eran perfectos, hasta sus colores parecen flores. Ustedes lo van a poder comprobar. En cambio, cuando se hablaba en tonos agresivos, en heavy metal, cuando se participa en un evento, ese tipo de cosas hacían perder sus vértices en estas moléculas. Imagínense qué impacto puede producir en nosotros ese tipo de agresiones o ese tipo de música violenta cuando estamos constituidos en un 70% de agua. ¿Se dan cuenta? Que no es porque solamente yo lo pueda confirmar, sino lo pueden hacer ustedes con este libro. Además, fíjense que otras cosas hacemos en forma inconsciente. No es habitual, pero se ve muchas veces padres, madres o abuelos fumando cerca de niños. O sea que estamos transmitiendo esa adicción a ellos, no ahora, porque son chicos, en el futuro. ¿Por qué? Recuerden que los primeros líderes de nuestros hijos somos los padres, los primeros líderes. Y ellos harán lo que hacemos nosotros si realmente hemos sido buenos líderes. Copiarán nuestros pasos. Entonces, presten atención porque la mayoría de los seres humanos vivimos con quiebres emocionales. Quiebres positivos. Nos ponemos de novio, nos compramos un auto, alquilamos una casa mejor. Bueno, ocurren acontecimientos donde esos quiebres son positivos. Pero ocurren los otros, los contrarios. Cuando tenemos una pérdida, cuando hemos dejado algo, cuando hemos extraviado algo, son momentos negativos de esos quiebres. ¿Y cuál es el problema? En esos quiebres negativos es cuando el ser humano toma un rumbo diferente. Y quizás en esos momentos tomen la adicción de sus padres, hermanos o abuelos. ¿Se dan cuenta lo que es el estado de conciencia? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para poderlo superar? Mientras más cosas hagamos conscientemente, podremos darle forma y transformarlo. Otro de los errores gravísimos que cometemos, y lo hacemos a nivel mundial, que es la pirotecnia. ¿Ustedes saben de qué está constituida la pirotecnia? De pólvora negra, uno de sus componentes, de acero sin cobre y de otros más. Presten atención a ver si lo podemos hacer consciente. ¿Qué sucederá en nuestro planeta, que es nuestro hogar y que decimos que cuidamos habitualmente? ¿Qué sucederá a nivel mundial cuando en el mes de diciembre se lanza pirotecnia por los festejos de las fiestas?
Y no solamente en diciembre, sino en otras épocas del año también, cada vez que hacemos un festejo, inauguramos algo. Observan, se dan cuenta lo que es, cómo afectaremos a nuestro microclima o clima en general o atmósfera. Y ustedes se preguntarán a veces en su vida, ¿por qué será que mi hijo tiene problemas alérgicos? ¿Por qué será que en esta época el asma me produce mayor esfuerzo en respirar? Imagínense cómo estamos colmando nuestro planeta con ese tipo de contaminantes cuando decimos que amamos al planeta. Y vamos también a introducirlo en los pasos que hay para la familia, que es una comunidad humana en unión de afectos, colmado de acuerdos y disidencias. Difícil que no lo haya en una familia, ¿no es cierto? Y comprobemos también y observemos cuál es la naturaleza del ser humano. A ver, ¿qué nos dice la antropología? La antropología dice que el ser humano, en cada uno de ellos, tiene su función, tanto sea el hombre como la mujer. Por ejemplo, la mujer, su naturaleza le dice que va a tener hijos y va a criarlos. En el hombre solamente vamos a transmitir los genes. La mujer por supervivencia y el hombre por transmitir sus genes. No dice la naturaleza que el hombre y la mujer deben casarse, ni inclusive que vivan en pareja. Lo que parte de esta ciencia es decirnos que vivimos en grupos, somos personas gregarias, similar al mundo animal. Ellos también funcionan en grupo, no en parejas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Los animales, el reino, por ejemplo, de los depredadores, cuando uno de ellos logra una edad madura, que ya se puede tener subsistencia propia, como es en la manada del león, los mismos leones lo expulsan de la manada para que forme su propia familia o su propia manada. En cambio, nosotros no hacemos eso. Nosotros participamos mucho más con los hijos y continuamos viendo los hijos desde que son bebé hasta que tienen una cierta edad ya madura, ¿no? ¿Y qué nos hace eso? Nos ayuda a evolucionar en la vida. Cuando nosotros tenemos ese contacto permanente con nuestros hijos, que aparentemente sería lo contrario a la naturaleza, a veces hasta logramos participar de una codependencia con ellos. Demasiado relación para que la persona crezca mejor estando sola y pasando sus experiencias. Y a veces se convierte en un drama de control también. Ese drama de control es el que nos permite estar observando cada movimiento de ellos y sabiendo que lo que están haciendo ellos es bueno o no. Y a veces es demasiado. Debemos dejar a los hijos que crezcan, que salgan adelante solos, que logren supervivencia a una cierta edad, que ya la vamos a trabajar en este momento. Vamos a continuar también con este tema que nos atañe a todos, que es el noviazgo y la conveniencia de ellos. Qué importante es en el noviazgo también estar en estado de conciencia, porque mientras más razonemos, más nos vamos a dar cuenta si estamos eligiendo una persona conveniente o no. Es importante incluir lo emocional que nos lleva a enamorarnos con lo racional, si podemos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a casar o no nos vamos a unir en pareja solamente con la persona de la cual estamos enamorados, sino va a ser con su entorno también, y su entorno familiar, pero también su entorno laboral o su entorno de amigos. Tenemos que ver, inclusive, darnos cuenta que para él le va a suceder lo mismo o para la otra persona, que va a tener que convivir con mi entorno. Entonces, es saber si esos entornos se acompasan, si en realidad estamos en una convivencia posible. También un paso mayor al noviazgo es el matrimonio o la relación de pareja que vayamos a constituir. ¿Por qué? Porque muchas veces no planeamos los hijos con la profundidad que tendríamos que hacerlo. Nosotros creemos que vamos a tener un hijo, que lo vamos a poder llevar adelante, y a veces no estamos del todo capacitados. Fíjense una cosa,
Si ustedes, voy a aclararle una metáfora, si ustedes fueran a comprar un electrodoméstico, se van a encontrar lo mismo que un medicamento, se van a encontrar dentro de su envase con los prospectos, con las guías. En el caso de los medicamentos, las indicaciones, contraindicaciones, advertencia, antagonismo, antidotismo. ¿Y saben una cosa? Nosotros los seres humanos no venimos con ese prospecto. Ese prospecto deberían haber sido nuestros padres. Y nuestros padres nos dieron, nos educaron, nos acompañaron dentro de lo que ellos sabían. Y que en este momento, en esta actualidad tan moderna, no alcanza. Tenemos que aprender a capacitarnos más para poder tener estos diálogos importantes con los hijos, para poder educarlos. Muchas veces ellos nos enseñan a nosotros. Hay padres que no quieren manejar una computadora, ni en broma, y tienen sus hijos a los que les podrían enseñar, acompañarlos y aprender de ellos si es necesario. Pero tenemos que tomar libros que instruyen al ser humano como pareja o como familia. En una oportunidad había una pareja que me decía, y bueno, pero nosotros, como me lo han dicho ya en varias oportunidades, sobre todo las madres, las responsables o encargadas de criar los hijos, nosotros no nacemos sabiendo criar un hijo. Y entonces yo le pregunté a su marido que estaba al lado, a ver, ¿cuál es tu profesión? Él era mecánico. Bien, ¿naciste siendo mecánico? Y no, aprendió, se informó, se entrenó, se capacitó. ¿Será conveniente, importante, hacerlo con nuestros hijos o no? ¿Nuestros hijos se lo merecen o no? Tenemos que estar capacitados. Tenemos que acompañarlos en sus crecimientos. No solamente ser sobreprotectores de ellos. Fíjense una cosa es ser protector y otra es sobreprotector. Protector, lógicamente, porque tenemos chicos, tenemos que enseñarles muchísimas cosas. Pero sobreprotector es un inconveniente. Es un inconveniente para ellos, porque más adelante le va a costar muchísimo poderse defender en la vida. Presten atención también a esto, cuando los criamos. Tenemos que ser el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Esto lo dice la neurociencia, que los cerebros humanos tienen una maduración de los 28 a los 35 años. Que todo lo que hagamos anterior es un riesgo. Y hacemos muchas cosas antes de eso. No quiere decir que porque tengamos 28, 30, 32 años, la cosa nos va a salir muy bien. Pero vamos a estar más capacitados para ser el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen estas neuronas espejo que atraen todo lo que ellos ven. Y ellos van a ver padres seguros, padres confiados, padres que nos explican y nos enseñan, o los otros tipos de padres que se desentienden. Y si nosotros los sobreprotegemos, fíjense lo que logramos. Les voy a dar estos números para que ustedes lo tengan en cuenta. No lo graben, pero que lo tengan en cuenta. Neuronas en la corteza cerebral tenemos más de 100 millardos. Cada millardo es 1000 millones. O sea, muchas neuronas, ¿no? También tenemos células en todo el cuerpo. Esas células tenemos de 10 a 50.000 billones. Músculos 650, huesos 206, actitud, que es la posibilidad de elegir y tomar decisiones, resiliencia, esta palabra moderna, que corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir fortalecidos y también transformado con ellas. Todo este cúmulo de cosas tenemos los seres humanos. Entonces, cada vez que hacemos algo por alguien que lo puede hacer, en cambio lo hacemos nosotros, porque el amor, el cariño nuestro es muy importante, ellos no mueven ninguna de esas entidades que nos forman. Yo si hago este movimiento, estoy moviendo todos estos millones y trillones de elementos que nos conforman. Presten atención,
¿Por qué hay que dejar a los hijos que actúen y hagan lo que corresponde? Porque si no estamos inhibiendo todo eso. A veces veo madres con niños que tienen 3, 4 años en cochecitos llevándolos en ciertos lugares donde podrían ir caminando. Recuerden que más adelante se concentran en las computadoras y dejan de tener el movimiento habitual y necesario para un niño. También solemos cometer, dentro de este estado de conciencia, transmitir a los niños miedos, amenazas. Ya cuando venga tu padre o cuando venga tu madre, o no te has portado bien, no vas a salir de vacaciones, no te voy a comprar tal cosa. Profundizamos en los miedos en ellos. Y ustedes préstenle atención. Los seres humanos, ellos y nosotros, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, se nos queda grabado en la inteligencia emocional. Lo bueno y lo otro. Si estamos en una familia bien constituida, bien organizada, bien ordenadas, con firmeza, donde nos han criado como corresponde, y es muy posible que esto se quede en el camino por el intermedio de la curva del olvido. Pero hay chicos que no tienen capacidad de razonamiento por falta de esa estructura que lo contenga. Entonces, eso es donde lo llevamos al peligro. Fíjense, también le permitimos ver películas de miedo, películas de guerra, películas de juegos en la computadora donde le enseñamos al hijo a matar. Virtualmente, pero matar. ¿Qué queremos lograr con eso? Ustedes presten atención a veces en los parques de diversiones, los llevamos a juegos donde son de miedos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Se dan cuenta? O sea que los psicólogos están chochos porque nunca les va a faltar trabajo. A veces tenemos miedo a algo y no sabemos exactamente por qué. Le tenemos miedo a la oscuridad. Puede haber alguien, ¿cómo no? Como puede haber en la claridad. Sin embargo, nos han llenado tanto de ese miedo que no sabemos por qué. Hay un montón de cosas que no podemos hacer. Quedamos inhibidos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a algo inconsciente. No sabemos por qué. Prestemos atención muchísimo a la crianza de los hijos. Yo sé que ellos son demandantes. La alegría de ellos es que estemos permanentemente jugando. A ellos no les importa que tengamos que ir a trabajar, que tengamos que ir a estudiar, no les importa. Ellos quieren que estemos juntos, quizás contándole cuentos. Será el principio. Más adelante tenemos que instruirlo. ¿Cómo hace el reino animal con sus cachorros cuando los tiene a su lado hasta que aprendieron a cazar? Estuvieron a su lado, los capacitaron. No solamente tenemos que lograr sobre nuestros hijos la ayuda económica. Fíjese que vivimos pensando ¿qué le vamos a heredar a esos hijos? Y cuando son más grandes, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Que hagan casas? Sí, pero lo importante es haber estado con ellos, educarlos, no esperar solamente que la escuela lo eduque, no esperar que un club deportivo donde él participa lo eduque, o la iglesia lo eduque. Comencemos por nuestro propio hogar, participemos con ellos. Vamos a tomar ahora también un tema sumamente importante en lo que es la relación familiar, que es el divorcio, desgraciadamente. Y de allí comienzan habitualmente lo que son la violencia familiar. ¿Por qué? Porque lo hacemos por desconocimiento. Préstenle atención. Apenas nos casamos, es una relación espectacular, amorosa, muy linda, con todas sus distracciones. Más adelante, si el diálogo no ha sido bueno, empezamos a desconocer ciertas reacciones del otro. Paso siguiente, comenzamos a veces a desmerecerlos o a desmerecer. El otro paso es agredir, quizás verbalmente. Paso avanzado, agredir físicamente. Y no quiero lograr otros pasos más porque realmente son tremendos. Y cuando se produce el desenlace, he conversado con algunas personas que me dicen que el matrimonio se terminó ahí y que, bueno, él se liberó
de lo que tenía a su lado, que no le era conveniente, aun que pierda su patrimonio y sus hijos. Y del otro lado dicen lo mismo, me saqué a esta persona de encima. Ahora, ¿se dan cuenta a quién hacemos responsables de nuestro error, de nuestra falta de continuidad, de nuestra capacidad para llevar un matrimonio adelante? A nuestros hijos, que no pidieron nacer y que nosotros decimos que haríamos un montón de cosas por ellos. Entonces comenzamos con la sobreprotección. ¿Por qué? Porque al sentir la culpa queremos sustituirla por las atenciones. Y quizás no es buena ese tipo de atenciones. Es preferible estar con ellos, formar una buena relación y formar una relación con nuestra expareja para que los chicos por lo menos nos vean en parte unidos, que eso es lo que más ansían. Entonces se produce algo tremendo más adelante, porque a veces se produce la consecuencia del abandono de uno de los dos. Vamos a dar el más habitual. El padre deja de ver a su hijo. ¿Por qué? Para no enfrentarse con su exmujer. Entonces el chico queda desamparado. Y fíjense qué consecuencias nos trae. Si la mujer ha tenido un hijo varón, a falta de su padre, está observando permanentemente todos los signos de una mujer, signos femeninos. Recuerde que estas neuronas espejo nos hacen copiar todo lo que vemos, escuchamos o sentimos. Entonces el niño va tomando la modalidad, la apariencia, el desarrollo, la actitud de su madre, de una mujer, y él es varón. Y los estudios dicen que el género se está feminizando. No hablemos de sexualidad, se está feminizando. ¿Se dan cuenta de lo que producimos de esa manera? Paso siguiente, muchas veces, es la nueva pareja. Le doy un ejemplo. Volvemos a la mujer en todo caso. Puede sucederle a los dos. Vamos a hablar de la mujer. Si la mujer se queda con hijos chicos y quiere formar, como habíamos dicho, una nueva pareja, tiene que lograr que el hombre que ella ame, la ame a ella, por supuesto, y a sus hijos. Después tiene que lograr que sus hijos amen a su hombre amado. Y después, finalmente, tiene que lograr que ese hombre amado no se aproveche de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Lo que son las consecuencias a veces, que no es tan sencillas. Las determinaciones que tomamos no son tan sencillas. Y todo esto se produce al principio por una diferencia neurológica comienza siendo esto. ¿Por qué? Porque la mujer, el hombre, vamos a comenzar con el hombre, actúa más con el hemisferio izquierdo, con ambos, los dos utilizan ambos, pero el hombre tiene más tendencia a utilizar el cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el lógico, el razonante, el matemático. En cambio la mujer el otro, que es el de la creatividad, el de las emociones. Entonces allí empieza a sentirse la diferencia marcada a un principio nomás. Y yo les explico a la gente, los problemas, no solamente de matrimonios, otros más también, tienen como metáfora la humedad. La humedad la descubrimos, pero cuando la hemos descubierto tenemos que voltear al reboque. Y quizá la pared también. Yo a veces le pregunto a la gente, a ver, ¿cómo se materializa una vivienda, una casa, una propiedad? A ver, materialícenme, descríbanmela. Bueno, es lógico, paredes, techos, si hay adentro relojes, mesas, sillas, está bien. Lo resumimos. A ver, materialícenme lo que es el amor con otra persona. Y ahí se produce a veces algún silencio. Las caricias, los besos, los abrazos, las relaciones sexuales, las palabras amorosas. Y suelen mirarme con una expresión de sorpresa. Y le digo, no,
que no los tome de sorpresa. Esto es lo que han venido haciendo ustedes durante el noviazgo. Fíjense que en una oportunidad, en una de las clases que dábamos en la Universidad Nacional de Córdoba, había un alumno que ya ha venido hablando del tema y me dice: profe, usted habla mucho de la pareja, dice, pero mi mujer no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales conmigo. Bueno, le digo, ¿querés que lo analicemos? ¿Acá o en privado? No, no, acá. Hay mucha gente. No, no importa, hablemoslo acá. Vamos, ya lo habíamos hablado al tema con otros alumnos más. Yo le digo, vamos a desarrollar un poco lo que es la vida cotidiana de ustedes que me acabas de comentar hace un ratito. Vos llegás a tu casa, te sentás a ver televisión cuando venís de tu trabajo, ves fútbol, handball, softball, todos los deportes que hay. Tu mujer lavando platos, planchando, cocinando, preparando los hijos. Ambos desprolijos, ambos excedidos de peso, según lo que vos me dijiste. Yo te pregunto, ¿cuál sería el motivo que desprendiera la libido en ustedes dos? Que el apetito sexual fuera importante para ustedes dos. Acuérdense que nos hemos arreglado, nos hemos perfumado, hemos seducido a nuestra pareja en forma permanente en esa época del noviazgo. Tenemos que entender que continuando con ese tipo de relaciones podemos lograr en la familia una armonización. ¿Y por qué digo en la familia? Porque los están imitando sus hijos. Sus hijos están observando consciente o inconscientemente el comportamiento de ustedes. Si los ven amorosos, unidos, con grandes diálogos, respetuosos, ellos van a continuar con sus familias de la misma manera que ustedes. Ahora, si lo ven fríos, distantes, es muy difícil que ellos vayan a tomar otra actitud. Prestemos atención, vuelvo a repetirles, somos los primeros líderes de sus hijos. Hay cosas que tenemos que observar. Vuelvo a repasarles, tenemos que tomar estado de conciencia de las cosas para poderlas superar. Si no, las seguimos haciendo. Y el sexo en la pareja o en los géneros, hay una diferencia también notable. Anatómicamente somos diferentes. La mujer tiene su sexo para adentro, para sus emociones. Nosotros lo tenemos externos. Es un tema muy diferente. La mujer cuando tiene un hijo nos da la vida. Ella es darnos todo. Y como su naturaleza es procrear, y es muy posible que si forma otra pareja y está enamorada de ese otro hombre, quiera también darle hijos. Da su vida. No son los mismos los estrógenos y gestágenos de la mujer y a las testosteronas del hombre. Nosotros hasta las testosteronas nos hacen irritar. Fíjense que les cuento, no hace mucho tiempo en televisión, viendo una película documental, en una finca muy bonita en el extranjero, estaban un tigre de Bengala, un león, un oso pardo y otros felinos más. Totalmente diferentes géneros de ellos y enfrentados habitualmente entre sí. En este caso, estaban jugando. Yo no podía creerlo. El tigre de Bengala lo rozaba al oso pardo y pasaba cerca del león y del otro tigre y daban vueltas. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué se deberá? ¿Estarán amansados, amaestrados? No, los habían capado. O sea, sus testosteronas no tenían la función que corresponde. Fíjense lo importante que es. Por eso a veces las mujeres nos dicen que nosotros vivimos pensando en el acto sexual. Y es cierto, es un motor que nos alienta. El hombre es diferente y eso es lo que tienen que entender también las mujeres. Nosotros necesitamos permanentemente el sexo. La mujer no cambia en forma psicológica cuando tiene uno o más hijos. Ya el sexo pasa a un segundo plano. ¿Y qué quiere decir? ¿Que nosotros los hombres nos tenemos que quedar allí? No, tenemos que volver a seducir a esa mujer, a incentivarle la libido, a trabajarla para que la relación continúe.
y sigamos haciendo el amor o teniendo sexo, como prefieran. Vuelvo a repetirles, los felinos nos demuestran una vez más a lo que puede llegar el ser humano. ¿Y por qué le comento esto? Porque en realidad en el reino animal la hembra busca el macho alfa. ¿A qué se debe? El macho alfa va a ser el que le va a dar sus mejores hijos, sus mejores cachorros. Pero si ustedes prestan atención, ¿cómo es la seducción de distintos tipos de animales? Por ejemplo, tienen el pergolero aureus, que es un animalito, un pájaro, que hace su pérgola entusiasmándola, atrayéndola a ese lugar. ¿Para qué? Para parearse. O sea, que ellos utilizan la seducción. Los grandes felinos demostrando su fuerza. Hay confrontamiento entre ellos para demostrar cuál es el de mayor fuerza y que la hembra los puede elegir. Nosotros tenemos que actuar mejor todavía. Cuando los hombres tenemos una mujer inteligente, acompasarla, o sea, acompañarla, ayudarla. Nosotros tendríamos que ser como el tutor de una flor. La mujer necesita la contención del hombre. A esto lo escucho desde que yo tenía 15 años. Contención. Y por el comentario, pareciera que no habemos tanto con esas capacidades. Prestémosle atención, vivamos con ella, motivándola, como hemos hecho en el noviazgo. No es nada raro lo que yo le estoy transmitiendo. Y ahora sí les voy a comentar a qué se deben muchísimos de los divorcios. Esto es posiblemente fácil entenderlo, pero no sé cómo les va a resultar para digerirlo. Esto nace de la confusión. Habitualmente los seres humanos tenemos muchas confusiones en nuestra vida. La más sencilla, la más graciosa, es que confundimos gordura con hinchazón. O que confundimos tener amor, hacer el amor o tener sexo. Hacer el amor y tener sexo. Los confundimos. Nosotros podemos hacer el amor con un hermano, con una madre, con el padre, con amigos. Tener sexo es otra cosa. Que exista la unión de ambos puede ser. Vamos a hacer sexo con amor. Vamos a hacer amor con sexo. Eso puede ser, pero son diferentes. En este caso la confusión se produce cuando no nos damos cuenta, estado de conciencia como habíamos hablado, en lo que es la familia y la pareja. La pareja son dos, en su intimidad. Y nosotros a partir de que tenemos nuestros hijos, comenzamos a trabajar por ellos y para ellos, hasta grandes, y no en la pareja. Ya no hay ese amor, esa reunión de ambos, porque estamos dedicados a ello. Y que está bien, necesitan el cuidado nuestro. Pero la pareja también, porque podemos llegar a tener hijos hermosos con una pareja desunida. ¿Se dan cuenta? Y la mujer, como tiene esa naturaleza, y es muy posible que al principio se dedique a sus hijos, apenas los tenga, porque préstenle atención, los animalillos son los juguetes vivientes de los hijos, pero los hijos o los niños son el juguete viviente de los padres. Entonces, con esa función, como decíamos, de la mujer, y es muy posible que al principio se dedique a sus hijos, pero más adelante, cuando creemos que estamos logrando esa unión de pareja que nos hacía falta, porque nuestros hijos ya se han ido, han tomado otros caminos, se comienza con los nietos. Y les puedo decir bisnietos, tataranietos, chosnos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar el amor de la mujer, la pasión de la mujer, para sentirnos complementados, para poder evolucionar también. Habitualmente actuamos solo en relación a ellos, dejando la pareja y su intimidad. Porque en algunas oportunidades he estado hablando con gente que me dice que, bueno, que la relación familiar es buena, hay diálogo. Bueno, por favor, estoy en el estudio de esto. Quisiera que me transmitas cómo es la relación con ustedes. ¿Cómo es el diálogo? A ver.
Bueno, yo vengo de mi trabajo, le transmito a mi mujer lo que ha pasado, que realmente a veces te das cuenta, el tráfico, las consecuencias, sí, perfecto, el jefe, está bien. Mi mujer también trabaja, entonces ella me transmite lo que ha pasado, además lo de su hogar, que al nene le pasó tal cosa, que a la nena tal otra. Ajá. ¿Y cuál es el diálogo amoroso? ¿Cuál es el diálogo de profundidad? ¿Cuál es el de necesidad de estar? ¿Cuál? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la humedad de a poquito va formando una brecha en los dos? Cuando se han acostumbrado a estar en esta brecha, les cuesta a la gente volver a esto. Ya buscan en esa ocasión un mejor abogado para que los divorcie, en vez de un mejor mentor para que lo ayude a seguir conviviendo, no cohabitando. Porque muchas de las parejas que uno se va enterando, que le van transmitiendo, sabiendo que estamos en esto o estoy en esto, nos transmiten. Hay muchísimas parejas que no duermen en la misma habitación. Por supuesto que no tienen ningún contacto amoroso. Y si ustedes supieran lo que es de sanador el contacto, mientras más contacto tengamos de una persona con otra, la sanación en la calidad de vida va a ser mejor la nuestra. Y sobre todo cuando somos mayores. La vez pasada, en un lugar, en un comercio, estaba hablando con la vendedora y se presentó una señora mayor, más de 70 y algo de años, hablando de algunas inquietudes que le pasaban con su marido. Entonces le digo, perdón señora, me gustaría saber qué es lo que sucede. No está obligada a contestarme, pero sí, cómo no. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que besó a su marido? Y parecía el chiste del lobo, ¿vio? Cuando dicen, años. Los dos cercanos a los 80 años. No hay una relación de pareja, están cohabitando. No hay diálogos amorosos, ni abrazos, ni besos. Sí con otros. Muchas veces lo hacemos con otros. Con hijos, con nietos, con amigos, con familiares. Ya nuestros padres no nos trataban amorosamente, nos servían y creían que con eso cumplían. Y está bien que nos sirvieran y nos atendieran, pero nos faltaba la palabra afectuosa, hijo, te amo. Mi esposa y yo le enseñamos a nuestras madres a decir que nos amaban, porque le fuimos transmitiendo esto a ellas. Qué importante sería que ustedes tengan el cambio en este momento y que esto les sirva de prospecto en la vida, para poder transmitirlo a sus hijos. Si no, ellos continuarán haciendo lo que han hecho ustedes, lo que hemos hecho nosotros, sin ese estado de conciencia que necesitamos para poder revertir las cosas. Aprendamos a esparcir el amor en porciones iguales entre hijos y parejas, para que podamos continuar teniendo la familia unida, no la fachada, la familia unida. ¿Se dan cuenta? Señor, señora, jóvenes, espero que esta conferencia le haya servido y que haya podido producir un cambio en ustedes. Piénsenlo, actuemos con más profundidad en la vida. Estamos hablando de los seres que amamos, no de vecinos o de otros, de los seres que amamos. Esto une los seres que amamos. Muchas gracias. Mi amor, te felicito. Gracias, mi vida. Gracias.